Bien, mis hermanos, pues voy a grabar finalmente este análisis del primer debate de los candidatos a la presidencia de México. De cada uno voy a decir algo bueno, algo malo y algunos de los ataques que ellos hicieron contra otros candidatos que me parecieron eficientes o bien planteados ese tipo de ataques, porque al fin y al cabo estamos hablando de un debate, ¿verdad? No de una mera simple exposición de ideas. Eh, Primero, una palabra en cuanto a la organización del debate. Me parece, a mi juicio, que fue uno de los mejores debates en cuanto a organización, en cuanto a formato del debate, ¿verdad? Salvo que los moderadores, sobre todo al principio, estaban más perdidos que Adán en el Día de las Madres, sumamente lentos. El formato fue muy dinámico, por eso se notó la lentitud de los moderadores. A veces la persona, el candidato estaba todavía hablando cuando ya le habían bajado el volumen del micrófono y el moderador o la moderadora lo dejaba casi terminar, ¿verdad? Ya como a mitad del debate ya cortaban y agarraron un poquito más la onda, ¿verdad? Pero me parece que el formato me pareció bastante dinámico, bastante bueno, bastante fluido, ¿verdad? El tipo de formato del debate. Ahora sí, entremos con el aspecto de Margarita. Voy a tomar el orden como estaban organizados. Margarita, Mid, Anaya, AMLO y el Bronco. De Margarita, lo bueno, más allá de que si tiene soluciones o no, me pareció excelente que en un foro nacional de transmisión nacional haya levantado su voz a ciertas cosas que generalmente se tapan o se mencionan de vez en cuando México es punta en este tipo de crímenes. Me refiero al feminicidio, me refiero a la trata de personas, me refiero a ya la particularización que hizo Margarita también de las mujeres asesinadas, embarazadas, para que les roben su bebé. Esto me parece fundamental que lo haya mencionado públicamente en un foro como este, ¿verdad? En cuanto a la propuesta para vencer la violencia, la corrupción, el narcotráfico, toda esta ola tan terrible que lacera a México desde hace bastantes años, me pareció que hay algunas cosas que las considero inclusive malas, ya las voy a mencionar, pero otras buenas, que habla de que hay una integridad en la visión de Margarita, porque ella habla de que va a ser fundamental vencer la violencia a través de los valores. Yo aquí le corregiría un poquito, más que valores tendríamos que ir a apuntarle a las virtudes, ¿verdad? Pero bueno, ya menciona de que la cosa no solamente se tiene que arreglar con castigos, con cárcel, con balas, o sea, con todo lo que le quiera poner, ¿verdad? Algunas cosas, les digo, inclusive me parece que no son aceptables, pero el hecho de que lo conecte con las virtudes, con los valores, bueno, las virtudes, hubiera querido que hubiera dicho virtudes, me parece fundamental. De hecho, mencionó ideas tan buenas, lo cual hace ver de que esto de los valores no es mera verborrera, sino que está formada en ello. Cuando ella dice que tratará de que en México el ser honesto no sea tomado como algo heroico, eso es perfecto. Porque lo que nos hemos acostumbrado los mexicanos es que ante la corrupción, ante la deshonestidad, ante la falta de integridad, no solamente de políticos, sino de la sociedad, quien es honesto, quien es íntegro, pues básicamente casi uno lo canoniza. Cuando eso tendría que ser lo normal. Entonces la visión de si ella quiere meter las virtudes y los valores, que no los meta como una cuestión de heroico, sino como eso es lo normal, eso es lo mínimo que tendríamos que hacer como seres humanos, ¿verdad? Manejarnos bajo un código ético y moral mínimamente básico, ¿verdad? Aunque lo básico hoy es heroico precisamente por el lodazal que tenemos en el país respecto a la violencia. También me encantó de que ella ve necesario que también haya un énfasis en la reparación del daño. Esto es buenísimo, porque muchas veces se quiere frenar la violencia, castigar al violento o al criminal, etcétera, pero a la víctima se le deja. Y pareciera como que lo que únicamente se puede hacer por la víctima es castigar a su victimario. No, hay que ver que el victimario, en la medida de lo posible, y que también ayude el Estado a poder reparar en lo que se le afectó a la víctima, ¿va? Entonces, la parte de la reparación me parece fundamental y ella lo mencionó. Cosas malas, cosas malas.
sin lugar a dudas fue la peor en comunicación. Se la tragaron los nervios, cayó en discursos de relleno. Y si me está escuchando Margarita, este es mi punto de vista. Yo casi me asqueo al escucharla en esos discursos de relleno, porque el tonito, la estructura con la que hablaba me remonta a los políticos priistas antes de que entrara Fox, la alternancia. Yo sé que posiblemente usted está siendo genuina, transparente y todo eso, pero la forma me asquea, porque es estar escuchando a aquellos de atrás, ¿verdad? Entonces me parece que tiene que tener una asesoría mucho mejor en la manera de comunicarse, porque sin lugar a dudas fue la peor en forma del debate. También esto es una intuición, y no lo digo de manera ofensiva. Me parece que veo una candidatura en Margarita como un tanto de títere. Es decir, que quien realmente está atrás es su esposo y el grupo que apoya a su esposo, que sabemos que hay varios, ¿verdad?, que llevan la agenda. Entonces, y eso pues se transmite mucho por la inseguridad, o por la falsa seguridad, o la seguridad acartonada con la que se comunica. Al menos eso me deja percibir, ¿verdad? Terrible nuevamente que se haya doblado con respecto al matrimonio, ¿verdad? Al matrimonio. Le cortaron rápido el micrófono, ¿verdad? Se le acaba el tiempo. Muy bien, que si usted cree que matrimonio solamente es hombre y mujer, pues si usted lo cree, trabaje para salvar eso. Que las uniones homosexuales, etcétera, que necesitan garantías, listo, pero sabemos que matrimonio, estrictamente matrimonio, es hombre y mujer. Y cuando nosotros damos permiso de que matrimonio sea llamado otra cosa como tal, promovemos una agenda que, aunque usted diga que no está de acuerdo, la está promoviendo indirectamente. Me pareció nuevamente bastante cobarde, pero bueno, esta cobardía la viene manifestando desde antes del debate, ¿verdad? Desde inclusive tiempo atrás, en una entrevista que había tenido con Jorge Ramos, cuando ella estaba apenas intentando ser candidata para el PAN. Lo mencioné en esa entrevista. Voy a dejar en la descripción ese video para que vean que desde el principio ya se ha doblado al respecto de esto, ¿eh? Entonces, que no es una cosa menor, porque si vamos a hablar de valores, ningún valor más fundamental como proteger la célula principal de la sociedad, que es la familia, que procede del matrimonio entre un hombre y una mujer. Percibo entonces también que por el hecho de ser la única candidata, la única mujer rumbo a la presidencia, abusó de un discurso, no sé si decir hembrista o feminista como tal, y evidentemente se tiene que alzar la voz por las mujeres, pero hubo más de una vez como que ella simplemente vio que como soy la única mujer, pues de aquí me puedo agarrar, ¿verdad? Y que casi ganar votos por el simple hecho de ser mujer. Me parece ahí un tipo de populismo y de demagogia, ¿verdad? No en todo, ¿verdad? Pero hubo momentos en donde yo percibí esto de Margarita. En cuanto a los ataques que ella hizo, me encantó un ataque que le hizo a Meade, en donde le reconoce que es un hombre honesto, que se ha trabajado con integridad, pero dice, su honestidad y su integridad de alguna manera quedan en duda cuando con su honestidad quiere tapar la deshonestidad de otros, ¿verdad? Porque ya hablaré de cómo en realidad pues Meade va a estar cargando con la lacra de un partido corrupto como es el del PRI, ¿verdad? Entonces esa afinidad en el ataque me pareció muy bueno de Margarita. Y también el ataque que hizo con respecto a Anaya en cuanto a la incongruencia del estilo de vida que llevaba. Ahora bien, vamos a pasar con Meade. Lo bueno de Meade. También tiene una visión integral en la pelea contra la violencia, porque él mencionó de que no solamente hay que reducir la violencia en cuanto al ataque contra las drogas, habló de valores familiares, ¿verdad? Eso nuevamente, igual que Margarita, habla bien de que tengan una visión más íntegra, ¿verdad? Porque esto que nos han vendido, el problema son las drogas, el problema va mucho más amplio, ¿verdad? Me gustó que como formas para resolver este gran problema, vea el fortalecer la investigación, porque hay que decirlo, cuando tú te quejas ante la policía, ante el ministerio, lo que sea, si tú no tienes
dinero, o si tú no eres una persona más o menos reconocida, hay que decir la verdad, en la inmensa mayoría de esos centros de autoridad del Estado, van a dejar la investigación o hacen un cualquier mamarracho de la investigación y listo. Claro, no sea el hijo de un presidente, un diputado, etcétera, porque ahí sí, ¿no? Entonces, el hecho de que se necesita meter quizá más dinero para que las investigaciones se hagan profundas, independientemente de quien, si se está quejando, es un funcionario, un millonario o un pobre, se haga responsablemente la investigación, sobre todo, y él lo mencionó, para que no haya el riesgo de tener miedo a que tu victimario de pronto por una falta de investigación salga pronto y se vengue contra ti, ¿verdad? Que eso yo creo que es uno de los más grandes miedos que pasa en México. Yo aquí les puedo decir que, sin ser perfecto, evidentemente, los Estados Unidos, yo les reconozco que en muchas cuestiones son muy serias. Por ejemplo, cuando ponen alguna restricción de que una persona no se te puede acercar a ciertas millas, ¡uh! Si lo violas, arde Troya aquí, ¿va? O cuando es un menor de edad, todo ese tipo de cuestiones, sí hay una responsabilidad y seas, bueno, ahorita con Trump ha cambiado mucho por ese tinte tan racista o excluyente, ¿va? Pero, pero aunque fueras indocumentado, si tú estás siendo víctima de algún tipo de violencia, puedes acercarte con confianza a la policía. Tristemente, bueno, tendría que salir del tema. Tristemente esto no está pasando ahora porque como Trump ha unido las responsabilidades de muchas policías como si fueran de inmigración, pues imagínate cuánta gente puede estar siendo abusada y por temor a que el policía actúe como alguien de inmigración, no va a hacer nada. Pero en general, antes de Trump, siempre hay una confianza por lo general en la policía aquí en los Estados Unidos, pero es precisamente por esto, ¿no? Porque aquí la estructura de las leyes respecto a esto trata de que la víctima se quede lo más tranquila posible, de que no volverá a ser dañada por su agresor. Inclusive, me estoy alargando un poquito, ¿eh? Pero me acuerdo que a una chica la saqué a escondidas de su casa porque su esposo la golpeaba. Y los servicios sociales nos tuvimos que ver en un punto, en una parroquia, y de ahí entregárselas, y de ahí me pidieron que no los siguiera, ¿va? ¿Por qué? Porque las llevan a una casa en donde nada más la persona y las de servicio social son las que saben dónde está esa casa, ¿va? Ni yo, que estoy ayudando a la muchacha, tenía el derecho de ver dónde se hospedaba. ¿Por qué? Porque la protección a la víctima verdaderamente se trata de cuidar, ¿va? Para que no haya un agresor que después vuelva a abusar. Claro, siempre puede fallar eso, ¿va? Pero por lo general la estructura aquí en los Estados Unidos está así, y me parece muy bien esta parte de MIT de que esté contemplando este hecho, ¿va? De que se tiene que invertir más en la investigación y en no amnistías para que las víctimas no tengan miedo de que su victimario en 3 días salga pronto y les vuelva a hacer daño, ¿eh? En cuanto a su educación, sin lugar a dudas, creo que es de los más educados. Se ve que tiene una formación, es una persona preparada. Lo malo, su lenguaje, precisamente por ser una persona educada, su lenguaje demasiado académico. Yo creo que fácil un 70% de los que hayan visto ese debate le entendieron el 30% a Meade. Y yo sé que pues esos son los términos con los que tendré que hablar, pero tiene que entender este compadre de que tiene que hablar con peras y manzanas, porque la inmensa mayoría de México no tiene la formación a la que él ha accedido, ¿va? Entonces eso me parece que fue una gran desventaja en el debate. Su lenguaje y su comportamiento también lejano, lo noto en algunas de sus expresiones y en algunas de sus propuestas como alguien que en realidad ha vivido siempre en su burbuja y no ha vivido con el mexicano de a pie, ¿va? O sea, lo quiere ayudar, pero lo quiere ayudar desde su burbuja. Se nota más o menos en su comportamiento, en su lenguaje, que no hay una verdadera empatía, conexión, compasión con el mexicano de a pie, por mucho que lo quiera ayudar. Y evidentemente creo que lo más malo es de que por toda su campaña va a tener que estar cargando con ser el candidato de un partido que es un lodazal, que es una porquería
y que desafortunadamente, pues, aun cuando él no lo pudiera hacer, está como candidato de ese partido y yo creo que es algo que de lo más malo que tiene Mitt es precisamente por el partido que corre, ¿no? Le ha hecho mucho daño a México, sabemos el PRI. Ataques que él hizo. Primero, me pareció que los ataques que le hizo a AMLO fueron de los mejores porque fueron concisos, directos, con pocas palabras. La analogía esta que hizo de la escoba y el recogedor, perfecta. Me pareció una persona, precisamente por ser alguien académicamente competente, sabe comunicarse y tiene capacidad de síntesis. Y le dio con todo a AMLO con pocas palabras. Y también es interesante que le haya hecho el mismo ataque a Anaya que le hizo Margarita en cuanto a la incongruencia de su estilo de vida. Así que vamos con Anaya. Lo bueno en Anaya, creo que para mí, en cuanto a la forma, no el fondo, en cuanto a la forma, creo que fue el ganador del debate, junto con el Bronco un poquito, pero creo que Anaya fue el mejor porque fue el que vi más seguridad, con más seguridad, también muy preparado, supo dominar la situación, ¿verdad? Y me hizo recordar, aunque muy respetando las diferencias, aquel primer debate que se hizo, que yo era un niño y a partir de ahí me atrajo la política, ver la exposición de Diego Fernández de Ceballos, que tengo mis diferencias también con él, pero nadie puede decir que Diego Fernández de Ceballos, como candidato para el PAN, en aquellas elecciones donde ganó Zedillo, sin lugar a dudas arrasó, ¿no? Es un excelente orador. Y esto me hace ver que hay que aplaudirle en este sentido al PAN, que por lo general entre comillas, porque la vez pasada la mujer esta del PAN que corrió, también igual que Margarita, no sabía hablar, pero a lo menos vamos a decir, los varones generalmente del Partido de Acción Nacional se ve que tienen formación y preparación para poder dialogar, hablar en cuanto a oratoria, y en esto creo que lo demostró Anaya. Claro, nuevamente salvando las diferencias, Anaya todavía está muy por debajo de la oratoria de Diego Fernández Ceballos. Una cosa buena también fue el que haya hecho la diferencia de descabezar esto del crimen organizado a desmantelar, porque sabemos que una de las estrategias es simplemente el hecho de cortar cabezas, ¿verdad?, a quienes están organizando esos grupos, y no se terminan desmantelando porque cortas la cabeza y sale otra cabeza, ¿va? Entonces el hecho de que entienda de que tiene que haber un desmantelamiento, no solamente una decapitación en el crimen, me parece fundamental. Por cierto, se me pasó decir, o no sé si lo dije, lo voy a volver lo digo o lo voy a volver a decir según sea el caso, con Margarita también. Respecto a esto, una cosa mala es de que veo que quiere llevar un poco la estrategia nuevamente de Calderón, de un ataque frontal y fuerte militar y todo esto contra el narcotráfico. Yo defendí a Calderón cuando hacía esto, ¿va? Pero vamos a ver, en los resultados no dio resultado. Entonces creo que volver a caer en esto no va por ahí la solución, ¿va? Se hizo el intento, me parece que era lícito que Calderón lo hiciera, ¿va? Y no lo resolvió. Entonces creo que se me pasó decirlo esto de Margarita, pero o si lo dije, pues bueno, ya lo volví a repetir. Continúo nuevamente con lo de Anaya. Me pareció que las estrategias con esto de descabezar y desmantelar, me pareció muy bien que también tenga una visión más íntegra de prevención, de deporte, de educación. Habla también de tener una inteligencia previa, me parece bien, aunque hay que ser muy cuidadoso porque una cosa es inteligencia y otra cosa es espionaje, ¿verdad? Y sabemos que por la corrupción que hay en el país es muy fácil que si metemos tecnología para inteligencia y evitar estos crímenes antes de que ocurran, muy fácilmente podemos pasar y hacer el brinco de la inteligencia a el espionaje, ¿no? La empatía que suele tener, a lo menos retórica, por ejemplo, cuando el Bronco habló de
de que le han matado a sus hijos, que es el único candidato que ha, pues básicamente probado lo que es el crimen en su propia carne y en su propia familia, ¿va? Anaya no se justificó, no se quiso defender, etcétera, sino fue solidario con el Bronco en cuanto a la pérdida y trajo a colación sus 3 hijitos, ¿va? Entonces me parece que tiene un sentido de, les digo, a lo menos retóricamente, ya no sé si en la práctica, pero al menos retóricamente me pareció que Anaya tiene capacidad de empatizar, ¿va? De hecho, reconoce la deuda histórica que se tiene con los indígenas, con los inmigrantes, con los excluidos, con los hambrientos. Y mencionó una frase que no es suya, es del Papa Francisco, ¿va? O no sé si el Papa Francisco se la copió a alguien más, ¿va? Pero esto de que la calidad de un país se mide por el trato al sector más vulnerable de dicho país, ¿va? Esto lo viene mencionando muchas veces, pero no es frase de él, ¿eh? Al menos se le ha escuchado antes que él, se le escuchó al Papa Francisco, ¿eh? No sé si antes del Papa Francisco alguien lo haya mencionado, pero nuevamente habla de que a lo menos en retórica, esperemos que en la práctica sea así, tiene un sentido de empatizar, ¿verdad? De empatizar con el sufriente. De hecho, esto lo pongo entre paréntesis porque esta estadística que dio, yo la vengo diciendo sin estudios estadísticos, sino simplemente por mi propia experiencia. Yo les he dicho de que de las mujeres que trato inmigrantes, mínimo 7 de 10 mujeres que trato han sido abusadas, violadas, acosadas, etcétera. Y él da que en México 7 de 10 mujeres han experimentado la violencia, ¿va? Entonces esto lo pongo como un paréntesis de que pues no es cosa de que me enorgullezca decir, ya ven, yo tenía razón, pero me siento de que mi grito no va solito, ¿eh? Ya al menos este candidato también está dando ese tipo de estadística. 7 de 10 mujeres mexicanas han sufrido violencia. Y por último, algo no bueno, buenísimo. Ojalá que le tomen la palabra. Ojalá los demás candidatos, aunque no les beneficie a algunos, creo que será lo mejor. Que el dinero no se esté invirtiendo en spots, en anuncios, sino en debates. Van a tener nada más 3 debates. Y fue excelente que Anaya haya dicho, mejor esto de dar dinero para los anuncios, mejor hagamos varios debates. Creo que es muchísimo mejor, porque sabemos que el mexicano generalmente está asqueado de tanta publicidad, tanto en radio, televisión. Me acuerdo cuando yo vivía en México, publicidad estas que cuelgan en semáforos, en postes y todo. No, es un asqueo visual, auditivo, audiovisual. No, terrible, terrible. Creo mucho mejor que haya más debates, me parece algo mucho mejor. Ciertamente hay políticos que pueden ser muy buenos candidatos, pero que no tienen la capacidad de poder hablar en público o en un tipo de debate. Pero ahí es donde yo diría, pues vamos agregando cierto dinamismo a los debates. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no solamente debatieron los candidatos a la presidencia, sino los vicepresidentes, ¿no? Eso sería muy bueno, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, Margarita, que fue terrible para poder hablar, pero quizá su mano derecha sí tiene esa capacidad, y como están dentro de la misma agenda, pues que haya un debate de candidatos a la vicepresidencia o a la secretaría o a los equipos, ¿verdad? De cada campaña. Algo se podrá hacer, pero sin lugar a dudas me parece excelente la propuesta y ojalá pues la tomen, ¿verdad? Porque la verdad que da coraje ver que el dinero público se gaste en propaganda, tanto auditiva, audiovisual y gráfica, ¿va? Lo malo en Anaya, se dedicó a atacar básicamente a AMLO con bastante frecuencia, y siempre cuando usas mucho de tu tiempo para atacar, me parece que puede llegar a decir estás administrando mal tu tiempo. Él tuvo tiempo para propuestas, vamos, ya le he dicho lo bueno que tiene, pero creo que si no estuvo excedido, estuvo al borde de excederse en los ataques a Andrés Manuel López Obrador. Ahora hay que reconocer que la inmensa mayoría de sus ataques fueron rotundos, o como decían, duro y a la cabeza le dio, ¿eh?, a Andrés Manuel López Obrador. Mi percepción también me quedó así de algo que le acusan de esto de ser trepador, ¿verdad?
precisamente por ver que es un muchacho como audaz, que es inteligente, etcétera, sin lugar a dudas eso, mal orientado, pues te hace un trepador, ¿verdad? Entonces, y pues por ahí lo dejo al menos abierto, ¿eh? Abierto de que mucho de lo que se le acusa de que es un trepador, eh, al menos tiene las características para hacerlo, ¿eh? Y en cuanto a la incongruencia de su estilo de vida, precisamente por este hecho de que es una persona ágil mentalmente, dinámico, preparado y todo eso, pues sin lugar a dudas, pues puede tener la astucia para llevar una doble vida, un doble estándar, para esconder corrupciones, etcétera. Yo no estoy diciendo que lo haga, pero capacidad la tiene y de sobra, porque hay que decir que los grandes narcotraficantes, dictadores y todo eso, si algo tienen es que tienen astucia, saben hacer las cosas, encuentran los resquijos para hacer lo malo y que no se note, ¿verdad? Y después algunos se vuelven cínicos, ¿verdad? Pero bueno, es otra cosa. En cuanto a los ataques, como pues, la inmensa mayoría se los hizo a Andrés Manuel López Obrador, me parecieron perfectos, sobre todo en todo lo que le argumentó de cómo Andrés Manuel López Obrador criticaba a ciertas cosas y ahora tiene en su equipo a gente que trabajaba para esas cosas, como por ejemplo lo del Fobraporoa, etcétera, ¿va? Y cómo le desmanteló esto de que Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, si el presidente se maneja, no es un corrupto, los demás van a aprender, cuando en su equipo Andrés Manuel López Obrador tiene gente que pues al parecer no ha aprendido de la supuesta honestidad de Andrés Manuel López Obrador. En pocas palabras, los ataques de Anaya me parecieron la mayoría bastante frontales y certeros. Por cierto, les voy a decir, esto de que ponen los cartelitos y estadísticas, para mí, y yo les recomiendo ni lo tomen en cuenta. Algunos ni siquiera ponen de dónde sacaste estas estadísticas. Y rápido uno le dice, eso es mentira, y el otro dice, no, y tu estadística también es mentira. Esos cartelitos para mí es tiempo perdido, ¿eh? Porque ni siquiera lo pones 2 segundos, ni siquiera la gente que lo está viendo lo puede ver bien, analizar la numeración. Les digo, no ponen a veces ni siquiera la fuente. Entonces, en ese sentido, yo le diría a Naya y a los demás candidatos que sacaron estadísticas, muy diferentes fotografías o cosas de esas, pero estadísticas, o sea, de que si son ciertas o no son ciertas, pues mínimo empiecen a dar las fuentes y ya investigamos, ¿va? Andrés Manuel López Obrador, lo bueno, también a lo menos en retórica, el que le dé prioridad a los pobres, ¿verdad? De hecho dice primero los pobres porque la pobreza es causa de la violencia, ¿verdad? Esto no debería ser así y no siempre es así, ¿verdad? De hecho Margarita también se lo hizo ver, ¿verdad? Como muchos narcotraficantes pobres no son millonarios, ¿verdad? Y siguen siendo violentos, ¿verdad? Pero aquí es donde yo también diría la gran responsabilidad de otros factores de la sociedad, incluyendo la iglesia. Si un pobre, al ver su pobreza, la única opción es convertirse en un narco, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. No solamente el gobierno, sino la familia, el matrimonio, la iglesia, las iglesias, las religiones, todo lo demás que conforma una sociedad, algo está haciendo mal para que el mexicano pobre hoy en automático esté sacando con mayor frecuencia la ecuación de, ok, soy pobre, el gobierno me ha robado mucho, y todo eso es una realidad, pero en automático que eso sea igual a empiezo a robar, empiezo a matar, meto al narcotráfico, eso creo que en honestidad no podemos culpar solamente al gobierno, ¿eh? Pero tristemente creo que no dice una mentira aquí Andrés Manuel López Obrador. La pobreza ha sido un foco fuerte de la generación de violencia en México. Mencionó que el pueblo de México dentro de todo es bueno. Yo también estoy de acuerdo completamente en eso, ¿eh? El pueblo mexicano, y esto no me estoy envolviendo en la bandera, sino con objetividad, el pueblo mexicano es generoso, el pueblo mexicano es bueno, el pueblo mexicano cree en el matrimonio de hombre y mujer, en la familia, en el respeto, es solidario, da hasta a veces de lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, en esto tiene razón Andrés Manuel López Obrador. Y además, queramos o no, tenemos que reconocerle que es el que ha visitado más el país y el que ha estado visitando más a los pobres, ¿verdad? Entonces, esto de que México, el mexicano es bueno,
creo que a él se le puede creer porque realmente él ha estado, si quieres, con un discurso populista, demagogia, ya lo de su agenda podemos o no estar de acuerdo, pero en hechos me parece que no le podemos negar de que este hombre sí ha estado con la gente visitándola, ¿va? A la gente más necesitada, ¿va? Eh, Otra frase que mencionó y que me parece algo bueno, dice: no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. Esto evidentemente, a mi parecer, lo dice desde una demagogia y un populismo. De hecho, los ataques que le hicieron le desbarataron mucho de ese populismo. Pero creo bien que si se toma la frase bajo una ética, no como una artimaña demagógica, pues puede caer con su peso. Esto de que los políticos ganen un poquito menos para poder levantar a los de mero abajo, ¿va? Porque al menos en mi perspectiva, creo que cuando la política comience a estar menos envuelta en el dinero, es ahí donde yo creo que se van a dar grandes pasos, ¿verdad? Porque mientras ser político valga la pena, sabemos que ahí estará la corrupción, ¿verdad? Entonces se me recuerdo a lo que dice Kiko Arguello del Camino Neocatecumenal, ¿verdad? Que dice que a los hermanos del camino no les recomienda hacerse políticos, pero que si se hacen políticos busquen el no cobrar. Porque como dice el Papa Francisco, con mucha facilidad el ser humano es tan frágil que el dinero entra por la bolsa, ¿va? Entonces, queriendo tomar la parte buena, me parece que lo usa de manera demagógica y populista, pero en el enunciado me parece correcto. Esta visión de que el ser político no tiene que ser igual a enriquecimiento, a que de eso voy a vivir, etcétera, porque en automático ahí se corrompe todo. Que los que aspiren a tener esos cargos políticos sean gentes que verdaderamente quieran hacer el bien, que amen a su patria, ¿verdad? Que sean otros los motivos por los cuales quieran ser políticos. Y ahí sí tiene que haber ajustes en cuanto al dinero que se maneja dentro de la política en México. Lo malo, lo primero, si Margarita perdió el debate por no saber hablar, AMLO lo perdió por evasión. Desafortunadamente, hay algunos que han interpretado esto, es que él no se quiere enganchar y todo eso, pero él, el mismo día del debate, terminando el debate, graba un videíto en donde dice que es ganador y en donde sí arremete contra Anaya y todo eso. ¿Por qué no arremetió ahí, dando la cara? Me recordó mucho al debate que tuve con un protestante, en el que lo íbamos a subir tal cual, ¿no? Y después él lo sube y agrega frases en el debate, y agrega argumentos, y agrega introducciones, y agrega un montón de cosas, y se dice ganador. Y digo, bueno, si tan ganador eres, ¿por qué haces eso? ¿Eh? Tendría que decir a AMLO, bueno, si tan ganaste el debate, ¿cuál es la necesidad de poder en el mismo momento de terminar el debate, en la nochecita, subir un video proclamándote ganador y atacando cuando esos ataques no los hiciste en público, sino evadiste? Y eso a mí me huele como que no va bien la cosa, ¿va? Una cosa es no quererte enganchar, amor y paz, y otra cosa es ser evasivo, ¿va? Porque te conviene. Nuevamente, lo del avión y los helicópteros, pura demagogia, pura demagogia. Porque estamos de acuerdo que un avión como el que tiene ahora Enrique Peña Nieto es una mentada de madre para el pueblo de México. Pero hombre, lo vendes y compras algo más sencillito. Pero sin lugar a dudas tú necesitas un transporte, un avión, un helicóptero, ¿va? Porque tú no te puedes dar el lujo de llegar tarde porque vas en camión, en autobús o en un vuelo comercial. Esto no estamos hablando de lujos, sino de eficacia de tu cargo como presidente. Pero bueno, suena romántico esto de que, ay, sí, va a vender los aviones y los helicópteros. Qué bueno es, van. Nada que ver, nada que ver. O sea, le salió nuevamente la demagogia ahí. Me preocupa la evasiva que hizo con esto de la amnistía. Cuando Anaya le dijo, responde sí o no con respecto a esto. Y esto realmente me parece peligroso, porque lo que se juega aquí en el aspecto del manejo de que le quieren dar amnistía a delincuentes, a narcos, me parece peligroso y dio evasivas, ¿va?
Las respuestas fueron evasivas y eso me parece muy peligroso. En cuanto a ataques que él hizo, me parece que el mejor ataque que hizo fue decir la tremenda verdad de que las estrategias tanto del PAN y del PRI para combatir la violencia, la delincuencia, el narcotráfico no han funcionado. No sé si las de él vayan a funcionar. Me parece que si su táctica de la amnistía no va a funcionar tampoco, pero está llena de razón su boca cuando dice lo que han hecho el PAN y el PRI no ha funcionado. Tan sencillo como eso. Finalmente, el Bronco. Lo bueno, junto con Anaya, me parece que fueron los que ganaron en cuanto a comunicación. Se vio seguro, que dominaba la situación, más por carácter, que es el típico carácter regio, que por educación, ¿verdad? Anaya creo que su seguridad parte mucho de su preparación. Más es, yo creo que por la vena regiomontana que tiene, ¿verdad? Pero bueno, o sea, el gesto esto del papelito, a ver, fírmenle de que van a regresar el dinero y acercársele, o sea, moverse de su espacio al de AMLO y ponerlo a parir chayotes a AMLO al respecto de eso. O sea, me parece que no por preparación, sino por carácter, supo dominar el debate. Y junto con Anaya, o quizá un escalón más abajo, fueron, me parece, que los que ganaron en cuanto a la forma del debate, no del fondo, la forma. Una cosa que me gusta mucho del Bronco es el hecho de que vea la visión de que quienes tienen que estar gobernando son los más capacitados. Esto me parece excelente. Evidentemente viene esa propuesta al ser un candidato independiente, porque al no tener un partido que lo esté respaldando, pues no tiene de alguna manera, al menos entre comillas, el deber de pagar favores, ¿verdad? Porque ese es el problema de los partidos. Te apoyan y después, aunque una persona no sabe ni lo que es la vaca, ni lo que es una tortilla, le das una responsabilidad de los campos y del nivel agropecuario de México, ¿no? O sea, nada más por pagarlo. O sea, sabemos que muchas de las cosas por las que México no ha salido no es tanto, sí ha sido por corrupción, pero no tanto una corrupción de que se robe, sino una corrupción a veces que viene de la incompetencia. Y esta parte del Bronco me pareció muy buena, el hecho de que quiera dar cargos de su gabinete a gente preparada en esas áreas a las cuales se tiene que atender, ¿verdad? Me parece bueno, pero vamos a ponerle un asterisco, el que no quiera asistencialismo también, ¿verdad? Y habla mucho de su mamá, que sin saber ni leer ni escribir sacó adelante a sus hijos sin que nadie le regalara nada. Pero hay que ver que hay sectores vulnerables en donde se les necesita ayudar y gratuitamente, ¿verdad? O sea, la asistencia no puede eliminarse ni del gobierno ni de la responsabilidad propia de la sociedad, ¿verdad? Entonces, mientras que asistencialismo él no lo interprete también con eliminar asistencia legítima, ética y moral, estamos de acuerdo. Si él quiere eliminar también cualquier tipo de asistencia, pues me parece que se equivoca. Y finalmente, una cosa que me pareció muy buena es de que la propuesta de la segunda vuelta, como muchos países tienen en las elecciones, que tienen una segunda vuelta, me parece también muy buena y me parece agradable que los otros candidatos también estuvieran de acuerdo. Me parece algo un poco más justo, ¿no? Lo malo, para empezar, pues las imputaciones que se le hacen mientras no se aclare todo y se den las pruebas ya, pues sobre él pesa el hecho de que pudo haber hecho trampa con la recolección de firmas, ¿verdad? Y entonces pues eso vamos dándole algunos días para ver si se aclara todo, si realmente lo han querido afectar o si verdaderamente es un tramposo. Si es un tramposo, pues se le viene abajo mucho de lo que ha dicho, ¿eh? Sin lugar a dudas, una de las cosas malas fue esto que se ha hecho tan viral de mocharle la mano, de cortarle la mano a los que roban. Esto evidentemente no puede hacer un gobierno. Que otros gobiernos lo hagan, pero ¿qué?
son musulmanes, están aplicando la yihad. Entonces, hasta del criminal se le tiene que respetar su dignidad, ¿verdad? O sea, tú solamente puedes atentar contra la vida de una persona cuando ésta no, o sea, cuando no hay medios para poder apartarlo de la sociedad para que siga haciendo daño. Y en México hay estructuras, hay cárceles, hay penitenciarías, hay muchas cosas como para aplicarle la ley de muerte o cortarle una mano, etcétera. Además, que si aplicamos esto, pues tendremos que aplicarlo a todo, ¿eh? A los violadores ya cortarles, ya sabrán qué. Él dijo que si ha dicho mentiras, pues entonces a la mentira pues hay que cortar la lengua, ¿eh? Sean chiquitos, sean grandotas, mentiras es mentira, ¿va? Entonces, me parecería un discurso de doble moral. Vamos a cortarle la mano a los ladrones y a los mentirosos no la lengua. Y si está de acuerdo que le corten la lengua, pues se la tienen que cortar a él, porque él aceptó de que se ha dicho mentiras en su pasado, aunque sea una mentira de que no quiso llevar a su esposa al cine. Mentira es mentira, hermano, te tenemos que cortar la lengua, tan sencillo como eso, ¿eh? Entonces, esto simplemente no tiene ni pies ni cabeza, esta propuesta de cortar la mano. También me parece malo esto de que dice que lo está haciendo en Nuevo León, de que el ejército dé clases en las preparatorias y todo esto. ¿Por qué? Porque me parece que tenemos que valorar a las Fuerzas Armadas de México, sí, pero también hay que decir que hay grandes deficiencias, ¿verdad? Yo me recuerdo en una misión que tuve que hablaba con un ex militar, y este ex militar me decía, si quieres que te resuma la experiencia que yo tuve en todos estos años de militares, te matan el alma. En los cuarteles te matan el alma, ¿no? Ahí Dios, ahí la fe, ahí la moral, muchas veces te matan el alma, ¿verdad? Entonces, habrá sus excepciones, ¿verdad? Pero creo que primero vamos poniendo orden en el ejército a nivel ético y moral, y después los ponemos a dar clases, ¿verdad? Porque si no, va a salir peor la medicina que la enfermedad. Sin lugar a dudas, también se dobló con respecto a lo del matrimonio mal llamado matrimonio igualitario. Me pareció bastante burdo esto de que a él le gusta tanto el matrimonio, que se ha casado 3 veces. Pues eso juega en contra tuya, ¿va? Porque si has tomado algo tan importante como es el matrimonio con tanta superficialidad, imagínate, algo habla de tu carácter, ¿va? Algo habla de cómo, si las cosas importantes las vas a tratar así, tú como político, como presidente, ¿qué onda? Entonces, eso no habla bien. Por eso es tan importante estos principios que la iglesia pone: la dignidad de la vida, el matrimonio, la familia, la dignidad concretamente del vulnerable, del pobre, del inmigrante. Es que en eso realmente se mide la integridad de un político, ¿eh? Entonces, me parece que aquí patinó feo. Con los ataques, pues también le repartió unos buenos a AMLO, tal cual, supo definirlo, porque muchas de las cosas que hace Andrés Manuel López Obrador son pura marrullería, y este hombre se lo dijo. Y me encantó al menos la parte cuando Andrés Manuel López Obrador dice que ya le ha ofrecido a Trump el avión, y me encantó la agilidad mental del Bronco al decirle: ¿cómo tú pones a vender algo que no es tuyo? O sea, si tú ahora, que ni siquiera eres presidente, ya estás vendiendo el avión presidencial, más allá de que sí sea una grosería el que se tenga un avión que haya costado tanto, espérate, o sea, primero sé presidente y después hablamos, ¿verdad? Pero que ya estés ofreciendo algo que no es tuyo, ahí me parece que desarmó mucho del populismo de Andrés Manuel López Obrador. En fin, me he alargado. Esto es mi análisis de manera pues objetiva. Yo no me estoy adhiriendo a ninguno de ellos. Cuando digo que ganó Anaya y quizá el Bronco, al menos en lo exterior, pues es simplemente juicios descriptivos. Yo no me estoy uniendo. Cualquier persona, aun cuando, sobre todo los que son más rabiosos, son los que siguen a Andrés Manuel López Obrador, si son objetivos, tienen que reconocer que Andrés Manuel López Obrador no tuvo un buen debate. Y con eso no les estoy diciendo que lo dejen de apoyar. Si lo están apoyando, pues apóyalo. Pero ya la ceguera esta
de decir no, sí ganó, etcétera, te estás poniendo la camisa nada más. Y yo lo que les promuevo es, vamos primero ser objetivos, quítate la camisa, tienes tu candidato listo, pero van a debatir, etcétera, quítate la camisa y ve con objetividad lo que está pasando. Yo esperaba que Margarita tuviera, por ejemplo, un mejor debate, aunque hay cosas que simplemente me da pena que antes defendía y ahora por miedito no defiende. Pero sin lugar a dudas no le deseaba un debate tan malo como el que tuvo, a lo menos en cuanto a su comunicación. Entonces, ¿y todo esto por qué? Porque necesito ser objetivo. No venderme a un candidato o a un partido, ¿no? Y es por eso que he hecho este tipo de análisis. Ahora bien, les voy dando un poquito de lo que veo que tendríamos que hacer a lo menos los católicos, ¿no? Un poquito. Digo un poquito porque este debate sí me iba a motivar ya a decirles cuál es mi opción, si votar, no votar, al abstencionismo, cuál es la propuesta que estoy haciendo. Pero como les dije en Facebook, tengo que reconocer una cosa, que estos candidatos, aunque sigo creyendo que de todos no se hace uno, sin lugar a dudas son muchísimo mejores candidatos que los que tuvimos hace 6 años. O sea, elecciones como las de hace 6 años, a lo menos, bueno, no soy tan viejo, tengo 36 años, pero yo no recuerdo una más desastrosa en cuanto a las opciones que se tenían para elegir. Y hay que reconocer que, repito, aunque sigo creyendo hasta este punto de que ninguno de los candidatos juntándolos se hace uno digno, tengo que reconocer que tenemos unas mejores opciones a comparación de hace 6 años. Entonces esto me obliga a esperar el segundo debate o inclusive el tercer debate para ya dar mi postura completa. Pero aquí les voy a dar un poquito de lo que yo vengo procesando y me voy a tomar prestadas las palabras de Jean Vanier. Jean Vanier es este canadiense que fundó las comunidades del Arca. Son comunidades que acogen a discapacitados como familia. Y dice Jean Vanier: me parece que algunos cristianos están cegados por la política. Algunos tenían mucho miedo del comunismo y ahora tienen miedo de las protestas y del levantamiento de los pobres. Estos cristianos tienden a formar grupos políticos un poco encerrados en su riqueza. O a la inversa, son anticapitalistas y luchan por unas nuevas estructuras que favorecerían, según ellos, la igualdad de recursos. Estas dos tendencias preconizan a menudo una forma de centralismo nacional para proteger la economía liberal o para nacionalizarlo todo. A veces me pregunto, ojo aquí, si los cristianos no deberían emplear sus energías en crear comunidades cristianas. A veces me pregunto si los cristianos no deberían emplear sus energías en crear comunidades cristianas viviendo lo más posible según las bienaventuranzas. Aquí paro un poquito. Es lo que le está diciendo, que es un poquito lo que yo venía discerniendo. Al toparme este texto hace unos meses, pues sin lugar a dudas encontré mayor motivación en lo que vengo analizando, a lo menos que está pasando en la política en Occidente, que es ante la tendencia de mesianizar políticos y partidos, tiene que salir una nueva opción. Y una nueva opción no necesariamente tiene que ser un partido, sino una transformación al interior de la sociedad. Porque al fin y al cabo, aunque tengan mucho poder, son unos cuantos gatos delante de una población. Si la población despierta, pero no despierta con el odio y con el rencor, con la rivalidad, sino de una manera más inteligente, tarde o temprano terminaremos modificando esas partes de arriba, ¿va? Y lo que aquí dice Jean Vanier es: a veces me pregunto si los cristianos, en vez de estar empleando la energía tanto y absolutamente en cuestiones políticas, no preocuparnos, más bien poner nuestras energías en crear comunidades cristianas viviendo lo más posible según las bienaventuranzas. Porque miren, nuevamente hago un paréntesis, al menos hablo de algunos seguidores de Andrés Manuel López Obrador que conozco. Si defienden nos va a quitar de la corrupción, etcétera. Compadre, tu computadora tiene softwares, programas piratas. Yo sé cómo te robas esto y te robas esto abajito, ¿ah?
¿Cómo haces estas cosas abajo del agua? Pero sí, para hablar, sí, Andrés Manuel López Obrador va a quitar la corrupción. Pues mira, si tu candidato no te la ha quitado a ti mismo, que la apoyas, hay una hipocresía en esto, hermanos, hay una hipocresía. Entonces, me parece que un punto de análisis es, antes de que si voto o no voto, lo que sea, entender que el camino de transformación va más allá del aspecto político, ¿eh? Entonces dice Jean Vanier, a veces me pregunto si los cristianos no deberían emplear sus energías en crear comunidades cristianas viviendo lo más posible según las bienaventuranzas. Estas comunidades que viven con valores distintos del progreso material, el éxito, la adquisición de riquezas o la lucha política podrían convertirse en la levadura de la masa de la sociedad. En principio, no cambiarían las estructuras políticas, sino el corazón y el espíritu de las personas dentro de la sociedad, haciéndoles vislumbrar una nueva dimensión del ser humano, la de la interiorización, el amor, la contemplación, el asombro y el compartir, la dimensión en la que el débil y el pobre, lejos de ser descartados, son el centro de la sociedad. Sin lugar a dudas, si se empezara a poner las energías que a veces exclusiva y ahí fanáticamente se le pone en defender y apoyar a un candidato o un partido, se empleara en esto, a lo menos nosotros como católicos, créanme que otro panorama tuviéramos en México, en Latinoamérica, que seguimos diciéndonos de manera hipócrita, claro está, países creyentes, ya ni siquiera católicos, porque en muchos ha avanzado el evangelismo, las iglesias evangélicas, pentecostales y todo eso, que igual de incoherentes son, igual de incoherentes, ¿verdad? Porque no puedes entender que Latinoamérica, que México sean mayoría gente que cree en Dios y más en el Dios de Jesucristo, y tengamos estos niveles de corrupción no solamente en la política, sino en el trabajo y en la vida diaria. Tenemos que luchar por una reforma política, electoral, de seguridad, de todo ese tipo de cuestiones, económica, sí. Pero si nos enfocamos solamente en eso, sin enfocar las energías como creyentes en la propia conversión, en vivir realmente lo que dicen las bienaventuranzas, pues vamos a tener más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Entonces, este es un poquito, un tentempié de la visión que yo creo que debemos de tener como católicos, ¿no? No les voy a decir todos los demás elementos, quiero escuchar más los otros debates y al final del segundo o del tercer debate ya les diré mi posición de qué sería, si votar, no votar o qué hacer concretamente en este momento crucial para nuestro querido México. Pues nada, espero que les haya ayudado, que Dios les bendiga.